El día de hoy es ¿por qué a mí, Señor? Sigue habiendo un poquito de feedback allí, hermana. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Y esta es una pregunta que muchos de nosotros posiblemente nos identifiquemos, ¿verdad? Que sea tal vez algo muy vivo en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Posiblemente la hayamos repetido, muchas veces a esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Sí? Para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, es fácil lamentarnos, ¿verdad? De nuestra situación, ¿sí? Cuando nuestras circunstancias, ¿verdad? Parecen difíciles o cuando las cosas o el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? No toma el plan que nosotros muchas veces queremos, ¿verdad? Siempre hay un anhelo en nuestro corazón de que sea lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que a veces la vida, ¿verdad? Nos lleva por caminos, o mejor dicho, Dios, ¿verdad? Nos lleva por caminos, ¿verdad? Que son caminos difíciles, que son caminos, ¿verdad? Que muchas veces con las situaciones nos abruman. Y por eso, ¿verdad? Muchas veces preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Hemos estado en esta condición? ¿Hemos pasado en nuestra vida en algún momento en el cual nos sentimos exhaustos, que sentimos que no podemos seguir más? Y muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos pasando la situación por la cual vamos, ¿verdad? Que Dios nos está llamando, no sabemos por dónde debemos de seguir. ¿Se han encontrado en algún momento así? Sí, en que sabemos y decimos, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Verdad? Porque veo mi vida, veo mi situación y no le encuentro salida. ¿Sí? ¿A mí fue el único que me pasó? ¿Verdad que no? Todos somos seres humanos, mis hermanos, y a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida en el cual llegamos, ¿verdad?, a una situación o a una condición en la cual no sabemos a dónde ir. Pero quédense tranquilos, no somos los únicos. Acompáñenme allí al Salmo capítulo 13, versículo 1. Salmos capítulo 13, versículo 1. Este salmo es un salmo de David. Y miren de qué manera David, ¿verdad?, expresa este canto delante de Dios. Y podríamos decir que es una oración y una petición y un clamor a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjense de qué manera David, ¿verdad?, se expresa delante de Dios, ¿sí? Se expresa, ¿verdad?, con una pregunta, haciéndole una pregunta al Señor y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Sin duda que estas palabras son palabras de un corazón y de alguien que está realmente pasando por una situación difícil. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás así? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Será que me habrás olvidado para siempre? ¿Será que ya no te has dado cuenta de mi vida, de lo que estoy pasando, de lo que está sucediendo? Y lo que me sucede, Señor, ¿por qué me sucede a mí? David expresaba sus sentimientos de abandono de parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿realmente Dios lo había abandonado? ¿Se acuerdan la prédica del fin de semana pasado? ¿Qué fue lo que prediqué? Prediqué de la fidelidad de Dios y del cuidado para con sus hijos. Recordemos, Dios es fiel. Más sin embargo, pasamos por situaciones en nuestra vida donde parece que Dios no está allí. Por eso David hacía esta pregunta, Señor, ¿será que me has olvidado para siempre? ¿Será que ya no cuento más como hijo tuyo? Fíjense en lo que dice luego él. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Esta expresión, mis hermanos, de poner consejos sobre su alma, quiere decir, ¿hasta cuándo soportaré el dolor? ¿Hasta cuándo, Señor, soportaré el dolor? ¿Hasta cuándo pondré consejos sobre mi alma? Eso es lo que significa. ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré soportando este dolor? ¿Se han encontrado en alguna situación así? Tal vez estén viviendo alguna situación así.
que decimos, Señor, ya no puedo con este dolor que tengo en mi corazón. ¿Hasta cuándo tengo que soportar este dolor? Sin embargo, debemos de entender que lo que nosotros sentimos y lo que sentía David, lo han sentido, ¿verdad?, la gran mayoría de los hijos de Dios. Recuerden, el hacernos cristianos, ¿sí?, no nos exime a nosotros de los sufrimientos. El ser cristiano no quiere decir que vamos a vivir una vida color de rosas. No, es una mentira eso. Si el Señor Jesucristo padeció, crean que ¿qué? Que todos nosotros padeceremos. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, y a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta como siervos, como hombres que fueron, ¿verdad?, utilizados por Dios, que son un gran ejemplo para nosotros, pasaron tiempos de desesperación, como lo podemos ver en las palabras de David. Pasaron tiempos de frustración, pasaron tiempos de tristeza, de miedo. Y todos nosotros vamos a pasar por esas etapas en nuestro caminar cristiano y en nuestra vida, aun cuando no conozcamos de Dios. Lo importante es que cuando tenemos a Dios tenemos una esperanza, tenemos una garantía, tenemos una certeza de ¿qué? De que Dios tiene el cuidado de nosotros. Lo vimos el fin de semana pasado. Cuando nosotros llegamos al punto donde nos empezamos a preguntar y empezamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay algo que nosotros debemos de hacer. Hay algo que la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, y es que debemos de ir al Señor. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Él estaba allí, frente del Señor, presentándole su necesidad, presentándole su angustia, presentándole su corazón delante del Señor y diciéndole, Señor, yo con esta situación no puedo. ¿Te has olvidado de mí, Señor, cuando vengo y clamo a ti día y noche? Cuando tú conoces mi corazón, cuando tú conoces mi quebranto, mi dolor. Señor, y no veo tu respuesta en mi vida, no sé para dónde ir, no sé qué debo de hacer. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y derramemos todo nuestro corazón delante de Él. Necesitamos derramar todo nuestro corazón. Necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, mira lo que siento, Señor. Mira lo que hay en mi corazón. Y debemos de entender algo, mis hermanos. Esto no toma por sorpresa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Dios, ¿qué conoce? Conoce el corazón del hombre, conoce hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. La semana pasada lo veíamos, aún, Señor, no está la palabra en mi boca, y tú ya la sabes toda. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, la mente y las intenciones de cada uno de nosotros. Él es ese Dios tan maravilloso, tan grande. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y derramamos nuestro corazón, lo vimos la semana pasada, estamos mostrando la humildad que debemos de tener y el reconocer que nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos presentamos en esa condición delante de Él, esa oración va a ser escuchada por Dios y nos va a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque es una oración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Escuchen bien. Cuando las personas, ¿verdad?, y los hijos de Dios estamos pasando, ¿verdad?, por situaciones difíciles, por situaciones angustiantes, cuando decimos ¿por qué, Señor?, esa oración es la que sale de adentro de nuestro corazón y de adentro de nuestra alma. Escuchen bien, ¿cuántas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios cosas? Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, bendice a mi familia, gracias, Señor, por el trabajo, ayúdame, Señor. Son oraciones, ¿verdad? Pero son oraciones en las cuales no ponemos ese sentimiento. De la misma manera que cuando clamamos y decimos, Señor, mi corazón está desfalleciendo. ¿Hasta cuándo, Señor? Es allí cuando nos postramos delante del Señor y allí derramamos lágrimas. Es allí cuando ponemos todo nuestro ser
Y la oración que sale de nuestro corazón es la oración del quebranto, del dolor y de la impotencia que tenemos ante la situación. Por eso esta es la mejor oración que nosotros debemos de hacer. Los tiempos de dificultad, los tiempos de sufrimiento nos llevan a ponernos como de rodillas. Algo que tanto nos cuesta muchas veces como hijos de Dios. El salmista allí en el Salmo 38, Salmo de David también, miren lo que decían. Salmo 38, versículo 17. Fíjense en David nuevamente expresando su corazón y expresando, ¿sí?, la condición que él estaba, en la condición en la cual él estaba. Y dice, pero yo estoy a punto de caer. ¿Sí lo tienen? Salmo 38, 17. ¿Sí? Dice, pero yo estoy a punto de caer. Y luego dice, y mi dolor está delante de mí, ¿cómo? Continuamente. Muchos de nosotros pasamos por situaciones en las cuales podemos identificarnos con las palabras de David. Señor, mi dolor está delante de mí continuamente, Señor. Sufro, Señor, todo el tiempo. Me duele estar en esta situación, Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a exponer nuestras necesidades delante de Él con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles nos llevan a nosotros a ponernos de rodillas y a buscar la gracia de Dios en nuestra vida. Díganme si no. Son esos tiempos los difíciles los que nos llevan a ponernos de rodillas y decirle, Señor, necesito de tu gracia, necesito, Señor, de tu capacidad en mi vida, necesito, Señor, que me des la sabiduría, la inteligencia, de tu gracia, Señor, para poder soportar, para poder seguir adelante. Necesito de ti, Señor. David lo ponía muy claramente y por eso necesitamos expresar lo que pasa en nuestra vida y en nuestro corazón delante de Dios. Escuchen bien, necesitamos derramar nuestra vida delante de Él. Cuando nosotros así hacemos, hallaremos la gracia de Dios que nos capacitará para seguir adelante. Cuando nosotros verdaderamente nos ponemos y derramamos nuestra vida y nuestro corazón y le decimos, Señor, necesito que me ayudes, es allí cuando la gracia de Dios opera en nuestra vida y el Señor dice, voy a ayudar a mi hijo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a seguir o permanecer firmes en medio de las circunstancias? Bueno, vamos delante de Dios. Vamos delante de Dios y derramamos nuestro corazón. Presentamos nuestras peticiones delante de Él, expresamos nuestro corazón, expresamos lo que hay en nuestra alma y le decimos, Señor, lo entrego todo delante de ti. Ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes y seguir hacia adelante? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros como hijos de Dios a seguir hacia adelante? Miren, les voy a dar 3 pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a comprender algo muy importante. Y si quieren, subráyenlo allí. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Dice así, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo vuelvo a leer, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora vamos al Salmo 29, versículo 10. Salmo 29, 10. Y esto es importante que lo subrayen, allí lo tengan, ¿verdad? Para que recuerden cuando estemos pasando por tiempos y le preguntemos al Señor, ¿por qué me pasa a mí? Salmo 29, 10. Dice, Jehová
preside en el diluvio. Y la parte B de este versículo dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Escuchen bien, se sienta Jehová como rey para siempre. Ahora acompáñenme a Mateo, capítulo 10, versículo 29. Mateo, capítulo 10, versículo 29. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, va a diferir un poquito de la de ustedes, pero nos habla más claro y dice así, ¿sí lo tienen? Mateo 10, 29. Bien, dicen, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, dice, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Escuchen bien, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Miren de qué manera, ¿verdad?, lo pone. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿qué tienen que ver estos 3 pasajes? ¿Sí? En estos pasajes que acabamos de leer, mis hermanos, podemos denotar algo que tienen en común todos ellos. Los vuelvo a repasar. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Y luego dice aquí el Señor Jesucristo, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué es lo que nos habla todo esto? Bueno, nos habla de la capacidad de Dios que tiene sobre toda la creación y el conocimiento que Dios tiene sobre todo lo que Él ha creado. Escuchen bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él tiene el control de todas las cosas y que Dios es soberano en todo el universo. ¿Cómo? En mi vida también, en tu vida también. Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir que es soberano? Bueno, que Dios tiene la autoridad de ejecutar sus planes conforme a como Él quiere, cuando Él quiere, conforme siempre a sus propósitos. Esa es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano en medio de toda la creación y que Él hace como, cuando Él quiere. Las cosas que Él quiere. Entonces, ¿eso quiere decir que Él permite situaciones en mi vida? Claro que sí, porque Él es soberano y Él está tratando con cada uno de nosotros. Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere y Él reina sobre toda la creación. Ahora, ¿con qué causa o fin Dios hace eso? Bueno, para poder Él hacer su voluntad. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene un plan, ¿verdad? Y sabemos que eso es un cliché, digamos, ¿verdad? Muy trillado. Dios tiene un plan para tu vida. Pero es verdad. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos buenos. Él quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida plena. No quiere decir esto que vamos a vivir una vida ajena, ¿sí?, a los dolores y a los sufrimientos. Pero en medio del dolor y el sufrimiento, Dios en su soberanía los permite para tratar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Y qué es la autoridad? Bueno, es el derecho de ejercer el poder y el control sobre cada uno de nosotros. Escuchen bien, Dios es un Dios que tiene autoridad sobre toda la creación y aún sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Solo Dios tiene absoluta autoridad de hacer lo que Él quiere. Escuchen bien, solo Dios. Y sé que esto choca, ¿verdad?, con nosotros, porque nosotros decimos, no, pero yo mi vida la hago como quiero. Bueno, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, tú haces como quieres. Pero Dios siempre tiene un propósito y Él ejerce la absoluta autoridad sobre todo el universo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios permite que el coronavirus se siga expandiendo? Sí, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Así de simple. Su soberanía, mis hermanos, refleja la autoridad que Él tiene y que sabemos que la autoridad de Dios es incuestionable.
Tristemente el hombre ha cuestionado la autoridad de Dios y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y han tomado en vano los mandamientos de Dios y su palabra, creyendo que podemos vivir libremente cuando no entendemos y no nos damos cuenta de que nosotros estamos construyendo nuestra propia destrucción, cuando nos apartamos de Él. Mas, sin embargo, Dios tiene un plan y lo va a cumplir al pie de la letra, porque dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Porque de la misma manera que Dios es eterno, su palabra es eterna, y los propósitos de Dios se cumplirán al pie de la letra. Ahora bien, debemos de entender, ¿sí?, la soberanía de Dios y en qué está basada. Bueno, la soberanía de Dios está basada en su omnipotencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El poder de Él de hacer todas las cosas. ¿Será que Dios puede hacer todas las cosas? Claro que sí. A nuestra vista está, ¿verdad? Vemos todo el universo, ha sido todo creado por Dios, por medio de su palabra. Dice que Él creó todas las cosas. Aún de la nada, dice que Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede crear de la nada algo, como lo hizo con la creación. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas también. ¿Será entonces que Dios tiene el conocimiento de mi vida? Por supuesto que sí. Cuando yo clamo y le pregunto, Señor, ¿por qué a mí? El Señor ya sabe, ¿sí?, la respuesta que tiene para nuestra vida. Él sabe que tiene el control sobre nuestra vida y Él sabe que tiene el conocimiento conforme al plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Si no, miremos la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo vino sobre esta tierra. ¿Qué era lo que predecía o lo que decía la palabra de Dios acerca de lo que iba a ser el Mesías? Iba a venir, iba a ser desechado, iba a ser colgado en un madero e iba a resucitar al tercer día. ¿Se cumplió así? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para la salvación del hombre. Y ese plan fue cumplido. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios tiene el conocimiento de todas las cosas y tiene el poder para hacer todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que también Dios es capaz de estar en todos lados. Esa es la omnipresencia de Dios, que quiere decir que Dios está en todos lados. Está en este lugar, pero también está en otros lugares con otros hermanos y está viendo todo el universo. Por eso Dios es soberano. ¿Por qué? Porque tiene el control de todas las cosas, tiene el poder de todo y tiene el conocimiento de todo. Ahora bien, debemos de entender esto, mis hermanos. ¿Quién va a mandar a Dios? ¿O quién manda a Dios? Nadie, ¿verdad? Aunque hay algunos, ¿verdad?, que pues quieren darle órdenes a Dios. Dios, como es soberano, Él es libre para actuar como Él quiere y sin limitaciones. ¿Sí? Si nosotros nos presentamos delante de Dios y vemos y decimos, bueno, porque Dios primero está en todos lados, tiene el poder de todas las cosas, conoce todas las cosas, pues obviamente es un Dios poderoso y Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque no tiene límites, como nosotros, que sí tenemos, ¿verdad? Ahora bien, cuando a nosotros nos suceden situaciones en nuestras vidas que son difíciles y abrumadoras, debemos de recordar de que Dios en su soberanía, escuchen bien, está obrando con un propósito para nuestro bien y con un fin para su reino. Escuchen bien, las situaciones que nosotros pasamos siendo hijos de Dios, escuchen bien, siendo hijos de Dios, ¿sí?, son situaciones en las cuales Dios permite, y debemos de recordar que Dios las permite ¿para qué? Para obrar conforme a su propósito, para el bien de nosotros, ¿sí?, y con el fin de ser de bendición para el reino de Él. Entonces, el dolor que yo estoy sufriendo, la situación que yo paso, ¿es para mi bien? Bueno, nosotros lo miramos, ¿verdad?, de una perspectiva humana y decimos, no puede ser, ¿verdad?, porque pues me duele el corazón, ¿verdad?, me siento quebrantado, pues tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden pasar. Sin embargo, en esa situación Dios está obrando para nuestro bien, aunque en el momento no veamos lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, ¿verdad?, nos abrumamos en la situación y no tenemos la capacidad de ver más allá.
Y ahí es cuando preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor, me pasa a mí? ¿Por qué mis hijos andan lejos de ti, Señor? ¿Por qué tengo hijos que, se han volcado a la droga, se han volcado al alcohol, Señor? Yo que les he enseñado, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor, si yo soy un hombre que te amo con todo mi corazón, pero pues estoy sin trabajo y no sé qué voy a hacer? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque Dios, en la situación en la cual nos está haciendo pasar, está obrando para nuestro bien y porque nos está moldeando para que seamos útiles en su reino. Ese es el propósito de Dios en la vida. Ahora, ¿por qué a nosotros? Bueno, ¿por qué no a nosotros? ¿Es Dios entonces el que permite las situaciones en mi vida? Sí, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero en su soberanía, recordemos que también actúa, ¿sí?, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Y lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida no es algo que Dios desconozca y no es algo que Dios lo utilice para mal, sino que lo utiliza ¿para qué? Para bien. Para bien. Debemos de entender esto, mis hermanos. Cuando Dios opera en nuestra vida, ¿sí?, Él lo hace conforme a su carácter. Escuchen bien. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, aun cuando nuestra situación parezca, ¿verdad?, tan difícil, tan oscura, Dios está obrando conforme a su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones de Dios no van a ser acciones, ¿verdad?, conforme a lo que a Él le parece, sino conforme a lo que Él es. Escuchen bien. Dios no va a hacer algo en nuestras vidas o va a permitir algo conforme a lo que Él le parece, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a permitir esto en la vida de esta persona, ¿sí? No, Él no va a obrar así, sino que Él va a obrar conforme a un propósito y conforme a su propio carácter. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si Dios es un Dios santo, va a obrar en la santidad, ¿sí?, de la cual Él es. Si Él es un Dios sabio, ¿de qué manera Él va a obrar? De una manera con sabiduría en nuestra vida. Si Dios es un Dios misericordioso, ¿cómo va a obrar en nosotros? Con misericordia. Aun cuando la situación parezca que nos exprime, ¿verdad? Aún así. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a permitir ser tentados mucho más allá de lo que podamos soportar. Lo vimos la semana pasada. Sino que aún en medio de la aflicción, de la tentación, Él dará la salida. Entonces, cuando Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, va a ser conforme al amor que Él tiene para con nosotros. Obviamente nosotros podemos decir, ¿por qué, Señor, me has olvidado? Y el Señor dice, no, yo estoy a tu lado. ¿Por qué me pasa esto a ti? A mí. Bueno, porque te amo y porque te amo, tengo que tratar en tu vida. Porque te amo, tengo que obrar en tu corazón. Y muchas veces es en la aflicción donde nos pone de rodillas el Señor y nos dice, hey, ahora quiero que clames. Ahora quiero escuchar tu voz. Y es allí donde Dios empieza a moldear en su soberanía. Pero jamás su soberanía va a ir en contra de lo que es Él. Si Él es un Dios santo, va a obrar en santidad para nosotros y nos va a llevar a santidad a nosotros. Si Él es un Dios amoroso, pues nos va a llevar al amor y nos va a mostrar su amor. Si es un Dios paciente, va a ser paciente con nosotros aun cuando nosotros nos desesperemos. Si Él es misericordioso, va a obrar en misericordia en nuestra vida, aun cuando nos duela. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan. Quiero escucharlos a todos, que digan amén. Así sé que están todos despiertos hoy. El calor los tiene mal, ¿eh? Sí, está tremendo. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, acerca de vosotros. ¿Quién lo dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Nuevamente, lo vuelvo a leer, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. La palabra pensamiento aquí, ¿sí? No son que pues voy a pensar a ver qué voy a pensar acerca de estos hermanitos, no. Los pensamientos son los planes y los propósitos de Dios. Escuchen bien. Entonces lo podríamos leer así, ¿verdad? Porque yo sé los planes y los propósitos que tengo acerca de vosotros. Son planes y propósitos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para llevarlos por el fin en el cual espero. Fíjense. Entonces Dios, en su soberanía, nos permite pasar por situaciones diferentes, ¿verdad? Para tratar con nosotros, pero ese trato con nosotros es conforme a los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y los planes que Dios tiene para con nosotros, como es un Dios misericordioso, como es un Dios bueno, como es un Dios que nos ama, que es paciente, son planes de paz. Y son planes de bien y no de mal. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos quiere llevar por caminos en los cuales son caminos de prosperidad. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de prosperidad de nuestra alma. Estoy hablando de prosperidad en el conocimiento de Él y en una vida plena como hijos de Él. Dios tiene buenos planes para nosotros y buenos propósitos. Sin embargo, escuchen bien, esos planes y esos propósitos tienen un precio del cual debemos de pagar. Dios tenía un plan y un propósito para toda la humanidad. ¿Cuál era? La salvación. Sin embargo, hubo un precio que pagar. Y hubo alguien que tuvo que pagar ese precio y ese fue el Señor Jesucristo, en la cruz. De la misma manera, cuando nosotros nos apegamos a Dios, Dios tiene planes para con nosotros, pero esos planes, Dios va a permitir situaciones para irnos moldeando y enseñando, ¿sí?, lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Y allí es donde va a operar la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a tener el control de todas las cosas aún, ¿sí?, cuando nosotros nos desesperemos y le digamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin lugar a dudas, nuestro corazón, que está marcado por el orgullo, ¿sí?, no quiere aceptar, y escuchen bien, no quiere aceptar que alguien gobierne nuestra vida, ¿sí?, y que tenga toda la autoridad, pero así es Dios. Dios tiene toda la autoridad sobre nuestra vida y Él es el que debe de gobernar nuestras vidas y nuestros corazones. El propósito de Dios es llevarnos por caminos de bien y no de mal, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, pero nosotros nos rebelamos y decimos, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, porque mi vida es mía. Bueno, no, tu vida le pertenece a Dios, es Él el que te da la vida. Pero cuando nosotros obramos así de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Desastre, ¿verdad? No, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. A veces, ¿verdad? Como muchachos decimos, pues me voy de mi casa y voy a vivir como yo quiero. Ya estoy cansado de mis padres. Y allí están los padres mirando. Y empezamos a hacer desastre. ¿Por qué? Porque nos empezamos a apartar de la dirección que muchas veces debemos de seguir. Así somos todos nosotros. Cuando no conocemos a Dios, ¿verdad? Estamos diciéndole, Señor, pues yo quiero vivir como yo quiero. No me importa Dios, no me importa su palabra. La Biblia es antigua, ¿verdad? Y pues yo sé mejor que Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que luego que empezamos a vivir nuestra vida, nos vamos hundiendo como en un pozo, conforme a las decisiones que vamos tomando. Algunos más, otros menos. Podemos ver, ¿verdad?, los resultados de la infidelidad que hay en los matrimonios, en los hogares. No, pero yo tomo mis propias decisiones. Tú tomas tus propias decisiones y las consecuencias las sufres tú, las sufre tu esposa, tu esposo y las sufren tus hijos. No, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. Claro que sí, pero el daño que puedes causar no solamente en tu vida, sino también a todos los que te rodean. Por eso necesitamos nosotros aceptar la soberanía de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la que ha de gobernarnos y nos lleva por buen camino. Nos lleva por buen camino. Y aun cuando estamos, escuchen bien, por situaciones en las que Dios permite que sean dolorosas, Dios las encausa para bien. Dios las encausa para bien. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito y el propósito es hacernos crecer y el propósito de Él es conforme
a su santidad y conforme a su amor y su misericordia que tiene para con nosotros. Escuchen bien, como padres, ¿nosotros guiamos a nuestros hijos para que les vaya mal en la vida? ¿Le damos consejos para que se revienten la cabeza contra la pared? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Que aprendan, que caminen bien, que se eviten, ¿verdad?, muchos dolores de cabeza. Así es Dios con nosotros. Y a veces nosotros como padres, ¿verdad?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacerles ver a nuestros hijos ciertas situaciones, ¿verdad?, mediante diferentes formas de la necesidad que tienen, de la importancia que es de que sigan nuestra dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a esperar lo mejor para con ellos. De la misma manera Dios hace con cada uno de nosotros y por eso Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Porque Él quiere enseñarnos y quiere formarnos conforme a sus propósitos. Así que si nos encontramos en situaciones difíciles y decimos, Señor, ¿por qué? La respuesta es, porque el Señor está obrando en mi vida y tiene un propósito bueno para mí. Aunque no lo parezca, aunque nos duela, pero tiene un propósito bueno para nosotros. Sin embargo, como hombres nos rebelamos una y otra vez contra la autoridad de Dios. Y muchos cuestionan, ¿verdad?, a Dios. Y cuando hacemos esto, mis hermanos, es una condición en la cual, o una posición, mejor dicho, en la cual no nos conviene. ¿Quién de nosotros podemos presentarnos delante de Dios y decirle, ¿qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Miren lo que dice Romanos 9:20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice así. ¿Sí lo tienen? Bien. Dice, Romanos 9:20 dice, más antes, hombre, escuchen bien lo que dice aquí, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sin duda es verdad que el apóstol Pablo aquí pues nos muestra realmente, ¿sí?, la condición. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas de tú a tú con el Señor? Pero muchas veces lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy bueno? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Como niños berrinchudos, ahí estamos, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿por qué? Y el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para ponerte del tú a tú con tu Padre? ¿Qué hacemos nosotros los padres, verdad, cuando nuestros hijos se ponen al tú a tú por nosotros, con nosotros? Pues enseguida los ponemos en su lugar, ¿verdad? Decimos, mira, mijo, pues yo soy el padre, tú eres el hijo. Y tienes que aprender a obedecer, a respetar, ¿verdad? ¿Verdad, padres? Sí, díganlo con convicción. No se van a enojar sus hijos. Si no, pues los corregimos. Es aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para ponerte en esa posición? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Diremos al Señor soberano de nuestra vida, ¿por qué, Señor, me haces pasar por esta situación? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene potestad Dios sobre tu vida para hacer de la misma masa un vaso de barro para honra y otra para la deshonra? ¿No tiene Dios potestad de hacer lo que Él quiera en tu vida? Claro que sí, pero escuchen bien, la potestad que Dios tiene para hacer lo que quiera en nuestra vida, obra para nuestro bien, jamás para mal. Y por eso debemos de estar gozosos, ¿sí?, de lo que Dios está haciendo y nos está permitiendo pasar. Obviamente van a haber lágrimas, nos vamos a quebrantar delante de Dios, pero Dios tiene un propósito. Él en su soberanía tiene un plan trazado de lo cual se va a cumplir tal como Él quiere en todo el universo, como así también en nuestras vidas. Lo importante es que seamos sumisos y humildes para aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nada en el universo, mis hermanos, absolutamente nada, y eso nos incluye a nosotros, está fuera de su plan. Nada. Él realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Por eso, mis hermanos, debemos de aceptar las situaciones, ¿sí?, que nos tocan vivir, entendiendo que Dios es soberano. Y si entendemos lo que la semana pasada también prediqué, que Él es fiel y que Él tiene cuidado para nosotros, esto nos lleva a descansar en Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hoy Dios en su soberanía tiene planes, tiene propósitos de ¿qué? De bien y de paz para conmigo. Por eso cuando pasamos por la aflicción debemos de estar agradecidos con Dios. Debemos de estar agradecidos por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y debemos de entender que muchas veces nuestros sentimientos, ¿sí?, lo que nosotros sentimos, muchas veces nos llevan, ¿sí?, al error. Y aunque es bueno venir al Señor, escuchen bien, con todos nuestros problemas, no debemos de quedarnos allí. Señor, me siento así, pero sigo adelante. Puede parecer que Dios se haya olvidado de nosotros, o puede parecer que la bondad de Dios ya no está sobre nuestra vida, pero Dios está allí. Esto es lo que el salmista decía allí en el Salmo 13. Acompáñenme otra vez al Salmo 13. Vamos a leerlo del 1. Porque con este salmo, ¿verdad? Empezamos, con estos versículos empezamos. ¿Recuerdan? David decía, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan de mí, de mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Se alegrarían, si yo resbalara. Pero fíjense en lo que dice el versículo 5, y esto es de gran importancia para nosotros. Mas yo en tu misericordia, ¿qué? He confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjense de qué manera, ¿verdad? Hace un contraste David allí. Y primero expone su corazón, primero le dice, Señor, me has abandonado, Señor. ¿Hasta cuándo me has dejado solo, Señor? ¿O hasta cuándo me dejarás solo? No quiero que mis enemigos se rían de mí. Señor, parece que desfallezco delante de ti. Pero ¿qué dice luego? Mas yo en tu misericordia he confiado. Yo he confiado en tu misericordia, Señor. Yo he confiado de que tú eres un Dios soberano, que tienes el control de mi vida y de que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien. Mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Señor, aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú me has dado la salvación. Y aunque en este proceso en el cual estoy, parece que estoy en un lugar de oscuridad, Señor, yo sé que veré la luz. ¿Por qué? Porque la tormenta no dura para siempre, porque Dios tiene un control y en su soberanía Él cumplirá su propósito en mí. Esa es la condición en la cual debemos de tomar nosotros las situaciones en las cuales pasamos. Y cuando venga esa pregunta a nuestra vida y digamos, Señor, ¿por qué a mí? Porque mi Dios tiene un propósito para conmigo. Y no solamente para conmigo en mi vida, sino que también yo pueda ser de bendición para con otros. Pero si Dios no trata con nosotros, nos quedamos allí cómodos. Y no puede moldear nuestro carácter como Él quiere. Y no puede moldear nuestro corazón y no nos ayuda. Y no puede mostrar su gracia y su misericordia. Porque es allí cuando estamos más susceptibles y con nuestros ojos espirituales más abiertos para poder ver lo que Dios hace en nuestra vida. Siempre les digo, ¿verdad? Pues el tiempo de bien es un enemigo para nosotros. Es más peligroso que los tiempos en los cuales transitamos, que son tiempos de mal. ¿Por qué? Porque el tiempo de bien nosotros nos confiamos, descansamos. ¿Para qué orar si estamos bien, estamos tranquilos? ¿Para qué? Todo marcha bien. Pero cuando viene la situación difícil es allí donde decimos, al Señor clamé, Señor,
¿De dónde vendrá mi socorro, Señor? Me has olvidado para siempre, Señor. ¿Hasta cuándo? Estas palabras de David, mis hermanos, realmente nos llevan y nos enfocan a nosotros de qué manera debemos de tomar las situaciones por las cuales pasamos. Mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Ha fallado la misericordia de Dios en algún momento? Jamás. Jamás. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y luego dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Hay alguno que esté afligido? Cante salmos, dice la palabra. ¿Hay alguno que está pasando tiempo difícil? Alabemos a Dios por quién es Él. Confiemos en Él, en su misericordia. En medio del sufrimiento debemos de recordar que Dios en su soberanía está permitiendo todo esto con un propósito, aunque no podamos comprenderlo. Allí en Lucas, capítulo 22, y voy a ir terminando. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Este era el Señor Jesucristo diciendo, cuando iba rumbo a ser crucificado, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Pero veamos las primeras palabras que dice el Señor. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que en tu soberanía, Señor, cumplas tu propósito. Esa es la condición que debemos de tener cada uno de nosotros. Estamos pasando por tiempo de aflicción. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que en tu soberanía, Señor, tú me lleves a buen puerto. Mientras tanto, ¿qué debo de hacer? Oro más intensamente para ser fortalecido, para que en medio del quebranto y del dolor el Señor me fortalezca y pueda seguir hacia adelante. Eso es lo que el Señor quiere, pero por eso debemos de entender la soberanía de Dios y debemos de entender que Él tiene la autoridad, el control y el poder para hacer todas las cosas como, cuando Él quiere y donde Él quiere. Que Él es el dueño de nuestra vida y Él siempre, conforme a su propósito bueno, nos lleva a buen puerto, pero permite situaciones o tormentas en nuestra vida. Pónganse de pie. Sin dudas que